Tomen sus lugares, por favor, hermanos, mientras vamos abriendo nuestras escrituras en el libro de Oseas, capítulo número 11, y hoy estaremos escudriñando del versículo 8 al versículo 12. Libro de Oseas, capítulo número 11, versículo 8 a versículo 12. Dicen las escrituras en esta mañana, libro de Oseas, capítulo número 11, versículo 8 a versículo 12. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión, dice el Señor. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. ¿Por qué? Porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave, acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Esta es palabra de nuestro Señor. Hay una tendencia sumamente común en el hombre, y es que creo que en ocasiones nuestra propia naturaleza nos lleva a querer humanizar a Dios. Y entonces en ocasiones cuando éramos niños o incluso cuando éramos ya adultos, al hablar de Dios, inmediatamente venía nuestro pensamiento un hombre anciano de largas barbas blancas, sentado fastuosamente en un trono blanco, mientras con poderío los demás de sus creaciones estábamos delante de él. En ocasiones pensamos al Señor, nuestro Dios, de una manera humana, dándole un rostro, dándole brazos, poniéndole un corazón, incluso poniéndole intestinos y vísceras, pies, alas. Y en muchas ocasiones el fundamento bíblico nos da apoyo para tender a hacerlo así. Sin embargo, en realidad las Escrituras nos instan que Dios es espíritu. Nuestra tendencia de querer humanizarlo incluso nos lleva a la intención de asemejarlo a nosotros. Es que como Dios se aira, yo también me airo. Es que como Dios es Dios que es fuego consumidor, entonces yo también voy a ser fuego consumidor. Es que Dios es amor, entonces como nosotros cuando amamos tendemos a la misericordia y a que no nos pase nada, así como nuestros hijos, pues entonces Dios también, si yo cometo faltas y cometo agresiones, entonces como Padre amado no puede castigarme. Es decir, la tendencia del hombre siempre nos lleva a tratar de humanizar a Dios. Sin embargo, hermano, el día de hoy veremos que realmente y para nada estamos cerca de que Dios sea como nosotros. No es así. Por eso el día de hoy he titulado esta predicación, Dios no es como yo. El día de hoy estaba tentado a ponerle a la predicación, Dios no es como tú, pero como en ocasiones somos un poco cristal, entonces dije, mejor voy a hablar en primera persona y me lo voy a adjudicar a mí mismo. Dios no es como yo. De verdad, es una bendición. Dios no es como yo. ¿Por qué podemos llegar a ese punto? Hermano, la semana pasada, el primer segmento del capítulo número 11 de Oseas se enfocaba en cómo delante de tanta misericordia, de tanto amor por parte de Dios,
El pueblo realmente era un pueblo malagradecido. El pueblo realmente, en vez de amar al Señor, se revolcaba con los ídolos. Nosotros recordamos que dentro de los conceptos en los cuales nos centramos la semana pasada, veíamos el capítulo 11, versículo 1, donde Dios decía cómo es que desde a Israel lo había amado desde cuando era muchacho. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Aún no había cometido faltas, aún no había cometido ningún agravio, aún ni siquiera caminaba, pero el Señor lo había amado. ¿Cuál fue la respuesta de Israel? Versículo 2, cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Eso es ser malagradecido, hermano. Dios no es como nosotros. Si tú amas a alguien y tú procuras a alguien, te voy a decir qué es lo que sucede. Lo que tú esperas, aunque digas que no, es que esa persona haga lo mismo contigo. Tú amas y tratas bien a tu esposa porque pretendes, y ese es tu anhelo, que ella sea bondadosa contigo. Tú amas y procuras y educas a tus hijos porque pretendes que ellos también sean respetuosos contigo. Tú buscas una amistad y le brindas todo tu cariño, pero ay de esa amistad que no cumpla con tus requisitos. Ay de esa amistad cuando abra la boca de más. Ay de esa amistad o de ese hermano cuando no cumpla tus expectativas, porque entonces ahí sí se prendió el cerro. Hermano, porque si Dios fuese como nosotros, realmente debió de haber aniquilado al pueblo de Israel. Oh, es que el pueblo de Israel me hizo, ahora yo perdono, pero no olvido. Wow. Gracias, que Dios no es como yo. Veíamos la semana pasada cómo es que delante de tanta misericordia, decía el versículo número 7, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Hermano, ¿quién ama a alguien que se rebela contra él? ¿Quién ama humanamente a alguien que se rebela contra él? No, hermano, no es así. Alguien no te saluda y ya, se prendió el cerro. Alguien no te habla en tu cumpleaños y, no, olvídate. Lo invitaste a tu casa y no pudo y no hay más invitaciones para ti. Porque nuestra naturaleza es tendiente al mal. Pero vemos cómo Dios no es como nosotros, no es como yo. Mientras su pueblo estaba adherido a la rebelión contra él, y aun cuando le llamaban Altísimo y ninguno le quería enaltecer, el Señor lo seguía amando. El Señor lo seguía amando. La historia no ha cambiado. ¿Qué características pudieran ser amadas por Dios en ti? ¿Eres mentiroso? ¿Eres soberbio? ¿Eres adúltero? ¿Eres ladrón? ¿Eres contencioso? ¿Eres chismoso? Etcétera. Es más, hermanos, si te pusiéramos dentro de un aparador y tú fueses un artículo de consumo, te puedo asegurar que quedarías ahí por el resto de los días con telarañas y con polvo, porque nadie te compraría por cuanto no eres atractivo para adquisición, hermano. La tendencia natural del hombre es a repeler todo aquello que no nos agrada, todo aquello que nos hace daño, todo aquello que es contra nosotros. No hablo de otras iglesias, hablo de esta iglesia. Es notorio cuando alguien está herido en su corazón, porque usualmente se despide de todos, pero el día que se siente agraviado, bye. Somos niños berrinchudos, malcriados. Y por eso podemos decir, gracias Dios, porque no eres como yo. Piensa por un momento, ¿qué es lo que realmente merecía este pueblo? ¿Qué es lo que realmente merecía este pueblo? La respuesta lógica de Dios debió haber sido que
al igual que lo había hecho con otras naciones, debió de haberlos destruido de manera isofacta. En este sentido, si Dios hubiese destruido ese pueblo infiel y Dios no les hubiera mostrado misericordia, aún hubiéramos podido decir que Dios había sido justo. Dios no destruyó a 2 ciudades, Sodoma, Gomorra. ¿Acaso Dios no dio la indicación y su voluntad se hizo en los cielos de manera inmediata y destruyó aquellas 2 ciudades? Hermanos, si Dios hubiese destruido al pueblo de Israel, aún el Señor seguiría siendo justo. El concepto de justicia a veces lo malinterpretamos, pero ser justo es ser apegado a la ley. Si Dios hubiese sido justo, estaría en su derecho, porque Él se hubiera apegado a sus propios reglamentos, a su propia ley. Entonces, si Dios castiga a unos y destruye a unos y muestra misericordia en otros, si Dios escoge a algunos y Dios no le place escoger a otros, si Dios imparte ira a unos y a otros no, si a unos imparte disciplina y a otros no, entonces Dios es injusto. No, en ninguna manera. Uno de los textos bíblicos más hermosos para poder dar justificación a esto es precisamente el libro de Romanos, capítulo número 9, versículo 14. En el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 14, en general en el texto, hablando de la elección incondicional de Dios para los que a Él le placen, Pablo empieza a darnos un texto sumamente hermoso en el cual Pablo empieza a hablar con otro Pablo, que es el mismo. Pero en esta versión del texto, algunos decimos que Pablo estaba discutiendo y hablando con su homónimo, pero que es arminiano, porque este arminiano está contendiendo, porque ¿cómo es que Dios no va a elegir a todos? ¿Cómo es que algunos tendrán salvación y otros no? Bueno, lo que hace Pablo es lo siguiente, hablando acerca de la elección incondicional o del concepto doctrinal que nosotros conocemos como la elección incondicional. Dios elige a quien Él le place y lo hace por el beneplácito de su voluntad. Entonces dice el mismo autor de Romanos, Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Él mismo se responde, pero ahora es la versión bíblica. En ninguna manera, se contesta él mismo. ¿Qué pues diremos? ¿Es injusto Dios? Se responde, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder, en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Por qué razón, hermano? Hemos visto ahora que 2 características, 2 atributos de Dios. Dios puede ser justo si Él sigue su ley y está en su derecho de seguir su ley. Y si no sigue su ley, Dios es misericordioso, pues Él tiene la capacidad y el poderío para poder tener misericordia de quien a Él le plazca tener misericordia, y aún con eso Él no es injusto. ¿Por qué? Porque el tercer atributo es hermoso. El Señor es soberano. El Señor es soberano. Él hace lo que a Él le place. Él tiene contados todos tus cabellos, pocos o muchos. Y a Él le place decir si uno de ellos va a caer a piso o no.
¿Acaso en aquel tiempo de Jesucristo no se vendían 2 pajarillos por unos cuantos centavos? Pero ni uno de ellos caía al suelo muerto si no era la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que a Él le place. Y Él es Dios. Y aún con eso, Él no deja de ser justo. Pero en ese entendimiento de su soberanía, el Señor puede ser soberanamente misericordioso. El Señor puede ser, si a Él le place, soberanamente misericordioso. ¿Acaso Israel, bajo nuestro punto de vista, no merecía la muerte? ¿No merecía ser destruido? Sí, hermano. Estaba transgrediendo la ley de Dios en todos los sentidos, hasta lo más bajo. Ellos merecían castigo. Ellos merecían justicia. ¿Qué hizo Dios? En una balanza, su justicia y su misericordia entraron en juego. Mas fue más fuerte y mucho más pesada su misericordia que su justicia. ¿Por qué? Porque Dios no es como yo. Porque Dios no es como yo. En esta soberana misericordia comienza preguntando: ¿cómo abandonarte? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo? Bueno, si Efraín fuera mi hijo, probablemente yo lo votaba, pero el Señor no. Si tú rebelde fueras mi hijo, tal vez yo ya te hubiera expulsado de esta iglesia, pero el Señor no. Por cuanto Él no es como yo, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Acaso te entregaré yo? Israel merecía la severidad de su pecado. No obstante, hermanos, la gracia, regalo inmerecido, la gracia divina sería glorificada en perdonarlos. La gente que es analfabeta bíblica nos dirá: es que el Dios del Antiguo Testamento era malvado. Hermano, yo estoy viendo misericordia. Donde otros ven maldad, yo veo misericordia incomprensible, fuera de mis estándares de pensamiento, donde no tienen cabida. Lo que experimentamos hasta el día de hoy es exactamente la misma misericordia y el poderío de Dios, cuando debería de habernos fulminado y tendría toda la razón y la justicia de despedazarnos a cada uno de los que estamos hoy aquí cómodamente sentados. Hermano, Él extiende gracia y Él extiende misericordia. ¿Por qué? Porque Dios no es como yo. Dios pudo abandonar a Efraín, claro, y hubiera estado en su derecho, tal como uno puede desheredar a un hijo incorregible, tal como un pastor puede expulsar a una cabra que es insaciable, tal como un médico puede desahuciar a un enfermo que está incurable. Israel y Efraín merecían ser tratados así, y si Dios lo hubiese hecho, no habría dejado de ser justo. Mas Dios, a diferencia de ti y de mí, a diferencia de ti y de mí, Dios obra con misericordia con quien no lo merece. Dios obra con misericordia con quien no lo merece. Ponte a pensar por un segundo, solamente por un segundo. ¿Quién fue la última persona? No lo menciones. ¿Quién fue la última persona que te agravió de tal manera que ahora no merece ni siquiera que pases junto a ella? ¿Quién fue la persona que te agravió de tan grave manera que ahora no es merecedora de tu saludo? Piensa por un momento, ¿quién fue la última persona que se atrevió a estar contra ti para que ahora sea alguien
como si fuera un apestado, como si fuera alguien con una enfermedad contagiosa. Hermano, si el Señor fuera como nosotros, hubiera sido desechado desde antes de nacer. Si el Señor fuera como nosotros, tú no tendrías derecho de estar en esta mañana. Si el Señor fuera como nosotros, de verdad, antes de nacer, el Señor te hubiera descuartizado. Porque no tienes características, no tenemos características que puedan ser dignas de amar. Piensa hoy en este día, solamente en el día de hoy. Hoy nada más, no me voy al día de ayer, piensa en el día de hoy. Piensa desde el momento en que amaneciste hasta este momento. Piensa si tu comportamiento sería digno de amar. No lo creo, hermano. A veces cuando nuestras esposas nos dicen algo que no nos gusta, le dejamos de hablar todo el día. Somos soberbios. ¿Por qué no le hablas a tu esposa? No se lo merece. Tú sí. Wow. Y entonces la primer persona que es digna de misericordia según tú, porque a todos lados y en todas las oraciones es, el Señor tuvo misericordia de mí, gloria a Dios, y yo le alabo porque el Señor extendió misericordia. ¿Y qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haces en tu vida cotidiana? No tener misericordia de quien tú crees que no debes de tenerla. Bueno, el Señor la tuvo contigo y lo que tú haces es lo contrario. ¡Qué hijo tan hermoso somos! Dignos de que el Señor esté orgulloso de nosotros. ¡Wow! Por eso Dios no es como yo. Y eso es digno de exaltar. Dios tiene una característica y un atributo más. Dios es amor. Pero no como el amor que nosotros tenemos. Llevamos hasta ahorita que Dios es justicia, que Dios es misericordia, que Dios es soberano, pero también Dios es amor, hermano. Pero no como el amor barato que yo puedo tener. Es que piensa por un momento en mi amor barato. Hablo en mi primera persona para que no te me vayas a ofender y te vayas. No, hablo en mi primera persona. Piensa en el tipo de amor humano. ¿A quién amo? ¿A quien me ama? ¿A quién trato bien? ¿A quien me trata bien? ¿A quién procuro? ¿A quien me procura? ¿Acaso no somos así? ¿Acaso no es esa nuestra naturaleza? Sin embargo, el Señor no. El amor que tiene el Señor es un amor ágape. Libro a los Corintios nos lo narra fastuosamente y es a donde nosotros tenemos que aspirar. Un amor que todo lo sufre, que todo lo espera. Un amor que nunca deja de ser. ¿Cuál es el tipo de amor que tú tienes? Que yo tengo. Un amor mundano que deja de ser, que no lo soporta nada, que sí espera todo, pero para mí, hermano, Dios no es como yo. Este tipo de amor es tan grande que ni siquiera es comparado al de una mujer que tiene un bebé. Nuestras hermanas que han tenido bebé y que aman por encima de todo el universo a sus pequeños que han nacido. El Señor nos dice en Isaías 49 que incluso su amor es por encima de ese amor que es terrenal. Isaías 49, 14. Dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Hace una pregunta interesante el Señor en Isaías 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Sí, hermano, sí, hermano. Hay mujeres que son como animales y que pueden dejar a su hijo y regalarlo. No se diga en la actualidad, son capaces de destrozarlo antes de que nazca. Sí, hermano. Pero en aquel tiempo el Señor hizo una pregunta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?
La respuesta yo creo que en aquel tiempo sería, pues no, una mamá no se deshace de sus hijos, no los deja de procurar. El pueblo de Israel se estaba quejando, la nación de Sión se estaba quejando de que Dios los había abandonado. El Señor llega a un concepto totalmente certero, aunque olvide ella, aunque ella olvide al fruto de su vientre, yo nunca me olvidaré de ti. Wow. Wow. La relación entre Dios y sus escogidos no es mera formalidad, hermano. Estas efusiones escritas en el fundamento bíblico no es porque el Señor tenga un corazón como el de nosotros o intestinos como los de nosotros, pero el Señor utiliza estas analogías y estas metáforas para hacernos entender cómo es que estaba su sentir en aquel momento. Lleno de compasión, su amor tiene más peso que la ingratitud de Israel y Él no puede renunciar a su pueblo aunque ellos prescindan de Él. Dice el versículo 8, ¿cómo podré yo hacerte como Adma y ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda compasión. Me ponía a pensar durante el día de ayer que terminaba la predicación, ¿cómo es que el Señor me ve? Y lo primero que me movió mi corazón fue a pensar, ¿cómo me ve? ¿Cómo me vería José Luis a mí mismo? Hermano, como una vergüenza. Como alguien que dice que ama al Señor con todo su corazón y realmente no lo refleja. Como alguien que se dice ser creyente y no es capaz de abandonarlo todo por seguir al Señor, hermano. De verdad. Sería justo que el Señor nos aniquilase. Tal cual como lo hizo con Adma y Zeboim. La pregunta es, pastor, ¿quiénes son Adma y Zeboim? En el libro de Génesis 14, no lo busque, Génesis 14:1 dice lo siguiente: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinaf, rey de Adma, contra Semever, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. ¿Quiénes eran Adma y Zeboim? Lo primero que nos dice la Escritura es que estaban inmiscuidos o tenían relación con Sodoma y con Gomorra, geográficamente. Pero después nos dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 22, lo siguiente: y dirán las generaciones venideras, hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar. Versículo 23, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. La pregunta es, ¿Dios pudo haber destruido a Israel tal como lo hizo con Adma y como lo hizo con Zeboim? Sí, hermanos. Adma y Zeboim, siendo estas ciudades de la llanura que habían sido destruidas con Sodoma y con Gomorra por su necedad, por su terquedad, por ser contumaces, porque después de consejo y consejo y consejo insistían en caminar en rebeldía, el Señor los pudo haber destruido. Hermano, congregante, asistente, simpatizante, sonriente que vienes el día de hoy. Si Dios te destruye en este justo momento y te aniquila, es justo. Es justo.
De verdad. Que el Señor te destroce en el infierno es justo. Y aún así, el Señor no sería injusto. Pero Dios no es como yo. Dios tiene una característica llamada amor que le impide destruir a sus hijos por amor a sí mismo. Dios conservaría a Israel, no en su totalidad, hermanos, no en su totalidad. Dios conservaría un remanente de Israel. Es que mientras todos se doblegaban ante la idolatría, mientras todo el reino del norte se prostituía espiritualmente, en el sur no sucedió así en su totalidad. Romanos 11:5 nos dice que siempre habrá un remanente escogido por gracia. Hermano, el remanente es escogido porque son buenos, porque son inteligentes, porque son ricos, porque son bonitos, porque son pudientes, porque son de buena palabra. No, hermano, quítate eso de la cabeza de verdad. Delante de los ojos de Dios, sin la misericordia de Cristo, eres un asco. Delante de los ojos de Dios, sin la misericordia de Cristo, eres nauseabundo. Delante de los ojos de Dios, sin la misericordia de Cristo, eres como un trapo menstruoso, un trapo de inmundicia. El remanente no fue porque fueran buenos. Si Dios te ha escogido, no es porque tengas algo especial. Romanos 11:5 me dice que esta elección es por gracia, es un regalo inmerecido por el beneplácito de su propia voluntad. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, hermano. Pero si al final de tus días el Señor tiene misericordia contigo y no tiene misericordia de tus hijos, aún el Señor sigue siendo rey, aún sigue siendo soberano, aún sigue siendo mi Señor. Si después de tantos años que permanezcamos, si Dios lo permite, en Iglesia Caminando por Fe Querétaro, al final del camino damos cuenta de que en verdad nunca fuiste hermano y que por tanto el Señor no tendrá misericordia contigo, el Señor seguirá siendo fiel y el Señor seguirá siendo justo y el Señor seguirá siendo misericordioso. Porque si escoge un remanente, es por gracia, es por misericordia, la cual nosotros no mostramos una vez que la hemos recibido. Porque Dios no es como yo. Dice el versículo 9, no ejecutaré el ardor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. Preocúpate si Dios fuera hombre, pero Él deja claridad, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Nuestra naturaleza nos lleva a hacer de Dios un ser antropomórfico, alguien con facciones de hombre. Cuando hablamos de Dios, esta semana en mi trabajo tuve la oportunidad de predicarle a una personita durante 1 hora y me decía, es que sí, Dios debe de ser alguien con una sabiduría totalmente inmensa, me decía esta persona. Y le digo, no tienes idea. Pero a veces pensamos que Dios está por encimita de nosotros. Ahí como leve, ¿no? No es así, hermanos. A veces definimos a Dios en base a nuestras expectativas, en base a nuestras propias actitudes, en base a nuestro propio pecado definimos a Dios. Dios va a tener misericordia de mí, y aunque sea adúltero, y aunque sea tibio, Dios va a tener... Hermano, ese no es Dios. Esa es la construcción mental que está en tu cabeza acerca de Dios. El Dios bíblico es diferente. Sin embargo, nuestra tendencia es a amoldar a Dios a nuestra imagen.
Alguna vez predicándole a un familiar con un caminar muy reprobable me decía, no, es que Dios es amor. ¿Acaso no Dios es amor? Por eso yo me voy a ir al cielo. ¡Wow! El amor para justificar tu perversidad. No, Dios no es como yo. ¿Te das cuenta que a veces hasta podemos justificarnos en las Escrituras y utilizar la palabra para justificarnos? Y decir, es que como está escrito, la reprensión proviene del Señor. ¡Wow! En las Escrituras yo veo que eso no lo hizo el Señor. Eso sí lo hizo Satanás. Utilizar la palabra para lograr sus objetivos, que eran perversos. Pero nuestro objetivo, hermano, nuestro objetivo central no es amoldar a Dios a nuestra forma de vivir. No, no. Si tuviéramos un objetivo, debería de ser nuestro objetivo central debería de ser imitar a Dios como hijos amados. Es que imitar a Satanás es sencillo, hermano. Imitar a Satanás es sencillo. El padre de mentira. Imitar a Satanás es sencillo. ¿Acaso no es el acusador? Es sencillo. Pastor, ¿qué cree que? Sí, claro, es sencillo imitar a Satanás. Satanás es contencioso. Satanás es problemático. Satanás es divisor. Satanás es señalador, acusador, etcétera. Es fácil señalar, es fácil imitar a Satanás, hermano, pero nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a imitar a nuestro Padre, si es que en verdad es nuestra paternidad. Porque Dios soy y no hombre, porque Dios soy y no hombre. La paciencia, el perdón, la compasión del Señor parecen increíbles hasta que reconocemos que Él no es un hombre. No, Él es Dios y su amor y su perdón son de otro orden, de otro nivel que está inalcanzable para nosotros, hermano. Lejano, muy, muy lejano. La capacidad de misericordia, amor, perdón y gracia del Señor está muy lejano de cualquiera de nosotros. Hay muchas diferencias entre Dios y el hombre en el asunto tan solo del perdón. Varios de ustedes han tenido contienda con otro hermano, de verdad. ¿Hay una reconciliación honesta, real? ¿De verdad hay una reconciliación en imitación a Dios? El hombre no puede contener su ira por mucho. El hombre no puede soportar a otros cuando está cansado, estresado o disgustado. Es que estaba estresado, por eso le grité. El hombre no se reconciliará si la persona que lo ofendió es una persona de mal carácter. El hombre a menudo está dispuesto a reconciliarse siempre y cuando la parte ofensora ruegue por perdón. Siempre y cuando el otro haga el primer movimiento. Yo no. El hombre a menudo está dispuesto solamente a ser reconciliado si la parte ofensora jamás le vuelve a hacer mal, si se compromete a no volverme a hacer mal. El hombre cuando se reconcilia no vuelve a colocar al exofensor hacia el lugar de compañerismo. Ya lo perdoné, pero ya no nos hablamos. ¡Wow! ¡Qué tontería! El hombre cuando es tratado injustamente no soporta toda la pena del mal que le han hecho, porque soy yo. El hombre cuando intenta reconciliarse no continuará si es que lo rechazan. El hombre no restaurará a un ofensor si es que no pasa por un tiempo de prueba. El hombre no amará, adoptará, honrará y se asociará con aquel que le ha hecho mal. El hombre no confiará en alguien que anteriormente le ha hecho mal. Lo que pasa como perdón entre los hombres no es como el asombroso perdón de Dios. El perdón barato de los hombres, la mentira del perdón honesto del hombre, para nada se asemeja con el perdón
inmerecido de Dios. Tú perdonas, pero no olvidas. Y de verdad que nunca vas a olvidar. El Señor nos hizo con un elemento llamado memoria. Pero una cosa es perdonar y no olvidar, y otra cosa es, ya lo perdoné, pero siempre traigo mi asquerosa y repugnante raíz de amargura en el corazón, que en la primera oportunidad se va a abrir cual cloaca para salir y dar entendimiento de que en verdad no he perdonado. Dios no es como yo. ¿Ya se perdonaron? Ah, sí, claro, hermano. ¿Pero qué cree? Que tengo algo contra el hermano y se lo voy a decir acá en secreto porque... ¡Qué vergüenza eres! Dios no es como yo. El Señor cuando perdona, perdona de una vez y por todas. Dice el libro de Miqueas, capítulo número 7, versículo 18. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú? No retuvo para siempre su enojo. No lo mantuvo consigo mismo. No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en la misericordia. Hermano, de verdad, deleítate en la misericordia del Señor. Así es nuestro Dios. Continúa diciendo, versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar. ¿Cuántos? 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 Todos nuestros pecados, pastores, que usted no sabe lo que me hicieron. Ah, hermano. Mira, ¿cómo decirte esto? La vida del pastor es bien linda, hermosa. Hay gente que se te pone al tú por tú. Hay gente que te dice hoy te amo, mañana habla de ti a tus espaldas. Hay alguien que, hermano, de verdad. Es que pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Hermano, de verdad. La vida de un creyente debe de ser vivir en humildad, quitarse el cuchillo, el hacha, lo que quieras de la espalda y seguir caminando en amor, en imitación del Señor, hermano. Hermano, no quiero decir, y de verdad no lo tomes así, no soy el non plus ultra, no soy el super saiyajin Goku. No, hermano, soy un hombre natural como cualquier otro que ha aprendido que el oprobio, la mentira, la desdicha es parte de la vida de un creyente. Un día te apuñala uno, otro día vendrá otro. Si dejáramos los ministerios y el servir al Señor porque alguien ya nos vio feo, hermano, ya me hubiera alargado. Pero la enseñanza que me da mi Señor, tiene que ser en concordancia con Él mismo. Tus hijos son el resultado de lo que viven en casa, lo quieras o no. Cuando se van de casa o cuando empiezan a ser mayores es otra historia, ya no los puedes obligar. Bueno, hermano, nosotros deberíamos de ser el ejemplo y la convicción de lo que es ser un hijo de Dios. Él es nuestro Padre, ¿acaso no? Pero lamentablemente, aún los creyentes, sus bocas se abren para proferir cosas que no provienen de Dios. Sus pensamientos piensan cosas que no provienen de Dios. Sus actitudes provienen de no de imitar a Cristo, sino de imitar a otra paternidad. Por eso el postulado de decir Dios no es como yo,
Al mismo tiempo que es asombroso, también es vergonzoso, hermano. El postulado de decir Dios no es como yo, al mismo tiempo que es asombroso, también debería de ser vergonzoso. Como hijos amados, debiéramos decir que somos imitadores de Cristo, que somos imitadores de Dios. Pero si esta misericordia llega a sorprendernos en algún momento, esto todavía es más sorprendente, hermano. El Señor no solamente extiende misericordia al perdonar. A través de este texto del día de hoy, el Señor nos da entendimiento de que no solamente el Señor te perdonará, no solamente el Señor olvidará todas tus faltas, todas, y las lanzará a lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellas. El texto me da entendimiento de que Dios capacitará a los suyos para andar en sus caminos. No puedes, no quieres, no importa, hijo amado. Yo te voy a instruir. Versículo 10, en pos de Jehová caminarán. En pos de Jehová caminarán. En ocasiones, los no creyentes que habitan en la iglesia nos rompen el corazón. Y cuando un hermano es herido, llega conmigo y le digo, bueno, hermano, ¿qué esperabas? ¿Acaso puedes obtener agua de las piedras? Pues no. ¿Acaso esperas amor de una cabra? No, hermano. ¿Acaso esperas compasión de un incrédulo? No, hermano. Pero el Señor no solamente perdona y extiende misericordia, el Señor instruye, prepara, moldea a los suyos. En pos de Jehová caminarán, dijo el Señor. En pos de Jehová caminarán. Señor, ¿es que no te has dado cuenta que después de tantos siglos no han aprendido a caminar en tus estatutos? No, tanto les amo que los haré andar en mis estatutos. Ezequiel capítulo 36, versículo 25, uno de mis textos favoritos por encima de todos. La promesa de un nuevo pacto. Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 25. Un profeta más. Dios habló por medio de él y dijo: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Misericordia. ¿De qué seréis limpiados? De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26, hermoso versículo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Qué te angustia, hermano? ¿Qué te angustia? Si el Señor prometió que eso que tú no puedes, Él lo hará por ti, es porque el Señor lo hará. Si el Señor prometió que quitaría ese corazón rugoso, feo, duro, de piedra, y que pondrá un corazón de carne en su lugar, es porque el Señor lo hará. Si el Señor prometió que pondría su espíritu dentro de ti para que anduvieses en sus mandatos, en sus estatutos y en sus ordenanzas, es porque el Señor lo hará. Pero también tenemos que recordar que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Cuando estoy en este púlpito veo caras, veo actitudes. Al principio me sacaban un poco de quicio. No, actualmente no. Yo digo, son cabras. ¿Hay ovejas? Hay cabras. Dios tendrá misericordia de quien Dios quiera tener misericordia. Algunos teólogos dicen que el texto siguiente se refiere al retorno que más tarde tendrían algunas de las tribus en los días de Esdras. No todos regresaron a esa ciudad destrozada. Regresaron unos cuantos, el remanente del Señor. Los demás o perecieron o fueron mantenidos en cautiverio. Otros más
decimos que ciertamente sí, pero también se refiere al llamado del Israel espiritual de Dios, la iglesia de los gentiles de Cristo. Dice el versículo 10, en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Si el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Asiria y Babilonia, que se encontraban en el oriente, entonces ¿a quién se refiere con decir que vendrán sus hijos después de ese rugido de león, temblando desde occidente? Hermano, desde el principio estabas contemplado en la misericordia del Señor. Desde el principio, su amor impensable, estabas considerado en el pensamiento del Señor. Parece, por tanto, que entonces hace referencia a nosotros los gentiles, los que no pertenecíamos a aquel lugar físico de Asia. Vendrían entonces, en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde occidente. ¿Cómo es que serán llamados los hijos? A través del rugido del león. La palabra del Señor. Esa que estremece, esa que simbra, esa que da temor. Cristo fue llamado el león de la tribu de Judá en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Y Juan capítulo 10, versículo 27 nos da entendimiento que a través de esa palabra sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y ellas le siguen. El Señor, a través de su palabra, sí o sí, domingo tras domingo, ruge en este púlpito. ¿Cómo puede ser que algunos de ustedes en pláticas cercanas me dicen, pastor, es que a través de la palabra ahora sí me da temor? Me da temor de fallarle a Dios, me da temor de blasfemar su nombre, me da temor. Es un temor reverente. Pero ves otros que durante todo el culto están perdiendo el tiempo, papanatas. ¿Qué sucede? ¿No es el mismo rugido? ¿No es la misma palabra? Sí, hermano. Pero es que los suyos oirán su voz y le seguirán. Los que no son suyos, está por demás decirlo. ¿Por qué vendrían los hijos temblando? Quien no tiembla delante de la presencia del Señor, no le conoce. Versículo 11. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Por un lado, históricamente sabemos que años más tarde, el remanente del pueblo de Dios, un pequeño grupo regresaría del exilio en el tiempo de Esdras. El Señor les permitiría por misericordia regresar a sus casas, reconstruir la ciudad que estaba despedazada, inhabitable. No solo a aquellos hermanos, no solo para ellos sería el llamado de regresar a su tierra. ¿Cuántas veces has sentido que no perteneces a este mundo? ¿Cuántas veces ya con tus familiares sientes que no encajas en esas pláticas? Como si estuvieran hablando otro idioma, como que ya no es el lugar donde te sientes cómodo y feliz. ¿Cuántas veces has pensado y te ha pasado por la mente que tal vez es como si fueras ciudadano de otro lugar, con otro idioma, con otros pensamientos? Hermano, las Escrituras nos catalogan como extranjeros y peregrinos, vamos de paso por esta tierra. A un ciudadano le aplauden en su tierra, le festejan, le celebran, le hacen mucha bulla. Al extranjero no. Al extranjero lo burlan, lo amenazan, lo ven feo. Hermanos, somos peregrinos y extranjeros. No pretendas recibir aplausos en esta tierra porque vas de paso. Nuestra nación está más allá del sol. Un día recibirás aplausos, victorias, trompetas. Sí, hermano, y recibirás gloria cuando llegues a tu nación. Cuando el Señor a través de ese rugido regrese para llamar a los suyos,
no solamente desde oriente, sino también de occidente y de cada rincón de la tierra, porque un día el Señor regresará. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblegará delante de Él, toda boca le confesará. Y realmente ese día habrá temblor. Pero su pueblo regresará para estar delante de Él. Porque dice que nos hará habitar en sus casas. Todos aquellos que seamos llamados por gracia, por misericordia, tendremos un lugar y tendremos un nombre nuevo. ¿Cuál será? No lo sé. Dicen las Escrituras que Él nos dará un nombre nuevo. Estará escrito en una piedrecita y será tuya. Dicen las Escrituras que Él se fue para prepararnos un lugar, una morada, y estaremos con Él por la eternidad. En el libro de Juan, capítulo número 14, versículo 1. En el libro de Juan, capítulo número 14, versículo número 1. Dicen las Escrituras, no se turbe vuestro corazón, no se angustie su corazón, hermano. Dijo Jesucristo a sus discípulos, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Bueno, si ustedes creen a Cristo, Él dijo que en la casa de su Padre muchas habitaciones habría, muchas moradas hay. Dijo Jesucristo, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hermano, ¿acaso no sabes a dónde fue Cristo? Las Escrituras nos lo dicen. En este justo momento está preparando tu lugar final. En este justo momento, el Señor está preparando dónde vivirás por la eternidad. En este justo momento, dijo el Señor, que estaría rogando por, no solamente por aquellos, sino por los que vendrían por la palabra de ellos. Hermano, el Señor en este justo momento está delante del trono del Padre rogando por ti. Él sabe tu nombre, Él sabe tu vida, Él sabe tu caminar. Él murió por ti, estabas en sus pensamientos al momento de ser clavado en esa cruz. Porque Dios no es como yo. Fue tanto su amor, incomprensible, que en esa cruz el Señor me tenía en sus pensamientos. Fue tan grande su amor del Señor que mientras eran crucificadas tus faltas, inmerecidamente, tu nombre estaba en su pensamiento. Versículo 12. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Señor, ellos te hicieron mal y tú les das compasión, Señor. Ellos te trataron, te vituperaron a causa de ellos. Fuiste crucificado, Señor, y tú les das compasión. Sí, porque Dios no es como yo. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. A diferencia de Israel, Judá tuvo algunos reyes que relativamente hicieron lo que el Señor había ordenado. ¿Cuántas iglesias sanas habrá en Querétaro? No lo sé. Pero alguna vez fui congregante y busqué y no encontré, hermano. Pero estoy seguro que al igual que nosotros hay un remanente. Hay otros hermanos en Cristo que están peleando su propia batalla.
que se mantienen fieles y no doblegan su rodilla ante el César, que no se dejan contaminar por los mandamientos de hombre. Bueno, en aquel entonces hubo un remanente. Los reyes de As, Josafat, Joás, Amasías, Usías, Azarías, Jotam, Ezequías y Josías. Bajo el reino de algunos de estos reyes, el pueblo fue instruido realmente en la palabra de Dios. Ni los líderes políticos, ni los líderes religiosos, al final de cuentas pudieron erradicar la idolatría. Sin embargo, que nos dice la historia es que la influencia de esos reyes fieles, la influencia de esos buenos reyes permitió que Judá sobreviviera unos 150 años más que Israel. Gracias a nuestros hermanos fieles, la palabra llegó a nuestros días. Por aquellos que no se doblegaron y que cantaron alabanza al Señor mientras los leones comían sus carnes. Por aquellos que fueron crucificados a causa del Evangelio. Por aquellos que con una sonrisa en la boca proclamaron el Evangelio de Cristo mientras sus dientes eran quebrantados por un mazo. Por ese remanente fiel que caminó en imitación a su Señor, la gracia y la misericordia alcanzó tus pasos. El impacto de la influencia de esos hombres y mujeres fieles, de un grupo pequeño, de un remanente fiel, prepararía el camino de aquel que regresaría y restauraría su tierra. ¿Cuándo regresará el Señor? No lo sé. Pero un día el Señor regresará como león rugiente. Y toda rodilla se doblegará. Quisiera ir finalizando solamente con algunas palabras. Todos tenemos, o la gran mayoría tenemos un deporte. No lo practicamos, pero lo vemos. Y usualmente somos aficionados a un equipo específico. A mí me encanta el fútbol americano. De joven me gustaba golpear gente. Y entonces me hice fanático de un equipo de fútbol americano que con el tiempo tuvo varios campeonatos. El quarterback se fue a otro equipo y ahora que ya no ganan nada, pues a veces mi tendencia es decir, bueno, pero no están tan mal. Bueno, sí les voy, pero pues no están tan mal como los Cafés de Cleveland o los Osos de Chicago o los Acereros de Pittsburgh. La tendencia del hombre siempre es a compararnos con los peorcitos. ¿Por qué tengo que sacar este tema? A mí qué me importa el fútbol americano. A mí qué me importa el fútbol soccer. Bueno, es que la mediocridad del cristiano es igual. Bueno, pastor, sí, es que sí soy pecador, pero bueno, no soy tanto como Juanito Pepito. Oh, sí, pastor, es que sí somos una iglesia que pues no es perfecta, ¿verdad? Pero pues no somos como aquellos de los vecinos que andan por ahí haciendo esto y esto y esto. Hermano, es que la mediocridad del hombre siempre es compararse con los más maletones. ¿Por qué no te comparas con el apóstol Pablo? ¿Por qué no te comparas con Cristo? ¿Por qué no te comparas con un hermano de buen caminar? ¿Por qué siempre tienes que compararte con los que son peores? Bueno, es que entonces tienes razón, hermano. Si nosotros te comparáramos con Satanás, no eres tan malo. Casi le llegas, pero no.
Es que si comparamos a veces tus actitudes, tus comportamientos, tus vistas, tus palabras, tus conversaciones, tu manera de caminar, tienes razón, no eres tan malo, tan malo como Satanás. Pero estás abismalmente lejano de estar a la estatura del varón perfecto. Nuestro llamado, hermano, no es a compararnos con los más malitos. No es a compararnos con los perversos. Es a compararnos con la estatura de Jesucristo. ¿Cómo te encuentras hoy? Ya sé que no eres como Dios, ya sé que Dios no es como tú. ¿Te has puesto a pensar cómo está tu estatura comparada con Cristo? ¿Cómo está tu nivel de misericordia comparado con el de Cristo? ¿Cómo está tu nivel de madurez comparado con Cristo? ¿Cómo está tu nivel de santidad comparado con Cristo? ¿Cómo está tu nivel de fe comparado con Cristo? Hermano, no llegues al final de tus días y te sigas comparando con los más maletones. Porque probablemente vas a permanecer con ellos. No solamente durante esta vida, sino por la eternidad. Si al igual que a mí, este texto no solamente te causa asombro, sino al mismo tiempo ese asombro por la misericordia y por la fastuosidad de Dios, al mismo tiempo te causa vergüenza al ver quién eres. Hoy es un buen día, hermano. Hoy es un buen día para que saques toda esa porquería que traes en el corazón. Hoy es un buen día para recuerdes que el que más ha recibido misericordia eres tú y que por tanto si has recibido gracia tienes que dar gracia si es que tu paternidad proviene de Dios. No puedes seguir caminando de la misma manera. No puedes seguir hablando de la misma manera. No puedes seguir siendo la misma criatura. De modo que aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Toma consejo, hermano. No de mi palabra. Toma consejo de la palabra de Dios. Que la gracia, que la misericordia, que la fidelidad de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros. Gracia y paz del Señor, hermanos.